Del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a los fariseos: Les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a cada una por su nombre y las hace salir. Cuando las ha sacado a todas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará, podrá entrar y salir, y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida, y la tengan en abundancia. Hola amigos y amigas, siempre el cuarto domingo de Pascua, la liturgia nos presenta el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Distintos versículos, pero siempre el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Por lo tanto, es un evangelio que se refiere a Jesús, el buen pastor, donde Jesús se va a presentar como el buen pastor. Claro que cuando hablamos de pastor, ya en el Antiguo Testamento, en la Biblia, encontramos esta figura de Dios como pastor. En el profeta Ezequiel, en el capítulo 34, versículo 12, ya se nos habla de Dios como pastor. Así como el pastor se ocupa de su rebaño, dice el texto, cuando está en medio de las ovejas dispersas, así me ocuparé yo de mis ovejas y las libraré. Así dice Dios, Dios es el pastor. Luego el Salmo 80 también nos presenta a Dios como pastor. Escucha, pastor de Israel, va a decir el salmista, escucha, pastor de Israel, tú que guías a José como a un rebaño, tú que te sientas sobre querubines, resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. El Salmo 80. El Salmo 23, el conocido Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en verdes praderas me hace descansar, me conduce a las aguas tranquilas. Luego el profeta Isaías, también en el capítulo 40, Isaías nos va a decir, como un pastor, él apacienta a su rebaño, lo reúne con su brazo, lleva sobre su pecho a los corderos, guía con más cuidado a las que han dado a luz. Por lo tanto, la figura del pastor ya aparece en la Biblia referida a Dios, nunca referida a los reyes, porque de hecho los reyes no han cumplido esta función, por lo tanto Dios necesita atribuirse esta misión, porque de hecho los reyes en general en el pueblo de Israel no han sido buenos pastores. En todo caso, han sido en más de una ocasión personas que han usado de su poder para desbeneficio finalmente de su pueblo. Jesús se presenta como el pastor. En hebreo, la palabra pastor, roé, viene del verbo rahá, que significa dar alimento. Más que dar órdenes, el pastor es el que da alimento, el que conduce a su rebaño donde hay buenos alimentos. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos en los Evangelios a Jesús como pastor, pero no es el pastor del evangelista Lucas que sale a buscar a la oveja perdida. En este caso, no es la figura de ese pastor que sale a buscar la oveja perdida. En este Evangelio de San Juan, capítulo 10, es el pastor fuerte, musculoso, el pastor que es capaz de dar la vida por las ovejas. Vamos al Evangelio de hoy. No estamos frente a una parábola, estamos frente a un enigma.
¿Cuándo, en qué lugar y en qué momento se presenta este enigma? Jesús presenta este enigma en la fiesta de las carpas, que es la fiesta para los judíos y es la fiesta de la luz al mismo tiempo. Ciertamente Jesús, a través de este enigma, quiere dar luz a quienes realmente la necesitan. De hecho, Jesús acaba de curar al ciego de nacimiento, donde realmente se deja entrever cuál es el hombre que está ciego. No es el ciego de nacimiento, sino que es aquellos hombres que eran las autoridades religiosas que no querían aceptar el mensaje de Jesús. Ahí está Jesús entonces alrededor del ámbito del templo en este día de la fiesta de las carpas. Hoy se presenta la primera parte de este capítulo que va del versículo 1 al versículo 10, donde el tema de Jesús, buen pastor, no viene desarrollado sino solamente mencionado. La imagen central de esta parte en realidad es la puerta. Para entender esto vamos a ver un poco el comportamiento, diríamos, el uso y las costumbres de los pastores en Palestina. El redil era un recinto rodeado de un muro de piedra. Generalmente era compartido por varios pastores. No siempre estaba pegado a la casa, estaba a veces en la colina, en las montañas, y era compartido este lugar por varios pastores y por turnos cuidaban este rebaño que estaba en ese recinto. El pastor entonces estaba con su bastón, se ponía delante de la entrada del redil, que no tenía puerta, y esto es importante, no tenía puerta, y este pastor se acurrucaba allí, y podríamos decir, de esa manera obstaculizaba el acceso y se convertía él mismo en la puerta. Y en la mañana, cuando cada pastor se acercaba a buscar a sus ovejas, cada una ya reconocía inmediatamente la voz del pastor y seguía a su pastor. La característica que distingue al pastor verdadero del que no lo es la ternura. Dice el Evangelio que él conoce a sus ovejas por su nombre y va llamando una por una. Para Jesús no existen las masas anónimas. Él se interesa por cada uno de sus discípulos. Él sabe de las cualidades y debilidades de cada uno. Nos faltan ciertamente aquellos pastores en el tiempo de Jesús que pueden ser identificados como las autoridades, los jefes religiosos, políticos, que se tenían por guías comprometidos para el bien del pueblo, se tenían por guías comprometidos, pero que en realidad buscaban solamente su propio bien, su propio interés. El objetivo era conseguir el poder, el dominio, el prestigio personal. Estos son los ladrones, estos son los jefes religiosos y los políticos de su tiempo que explotan, oprimen al pueblo, le causan sufrimiento al pueblo. Y luego los bandidos son los revolucionarios, aquellos que tenían la idea de construir una sociedad más libre, ciertamente, pero la idea estaba buena, pero cultivaban, en vez de cultivar ideales nobles, cultivaban el odio a los enemigos, predicaban el medio de la violencia. Por lo tanto, tampoco eran buenos pastores. Hay que notar que en esta primera parte del pasaje del Evangelio se insiste mucho sobre la voz del pastor. Esta voz del pastor que es escuchada, que es reconocida y que inmediatamente es distinguida, se distingue de la voz de los extraños. Hoy esta voz continúa resonando bien nítida, bien viva, ¿dónde? En el Evangelio. Es la única que a un discípulo tiene que resultarle una voz familiar, la voz del Evangelio.
Escuchamos en el Evangelio que Jesús dice, yo soy la puerta. El que no entra por la puerta en el corral, nosotros traducimos por corral, en realidad el término griego aulé, el corral de las ovejas, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino por otro lado, es un ladrón y un asaltante. En realidad, esta palabra, aulé, es una palabra que tiene resonancias desde el Antiguo Testamento. Cuando aparece esta palabrita, hace referencia a la explanada del templo. Aulé hace referencia al atrio del templo. En el Antiguo Testamento se encuentra 177 veces y generalmente hace referencia a los atrios, a los patios, al patio del templo. Por lo tanto, este recinto representa la institución religiosa de Israel, donde permanecen encerradas estas ovejas, es decir, el pueblo simple. Este recinto, ¿qué es este recinto, esta aulé? Es la concepción religiosa de un Dios al cual hay que aplacar la ira con sacrificios. Y entonces la gente estaba, diríamos, acorralada en esta mentalidad. Y los sacerdotes se presentaban como los mediadores de los favores de Dios a su pueblo. Y la clase sacerdotal, a cambio, obtenía honores, ofrendas, beneficios. ¿Qué hace este pastor? El pastor llama a cada una por su nombre y las hace salir. A las ovejas las hace salir. Y esto nos hace acordar entonces del Éxodo. ¿Qué hace Dios con su pueblo? El pueblo que estaba oprimido en Egipto. Dios quiere la libertad de su pueblo. Por eso Dios saca al pueblo de la esclavitud. Y aquí hay realmente un buen, diríamos, antecedente bíblico de lo que Jesús va a hacer. Él se presenta como aquel que libera a estas ovejas de este lugar, aulé, que es un lugar donde se mantiene encerradas, se mantiene presas a estas ovejas. ¿Cuáles son hoy estos atrios que esclavizan, de los cuales Jesús quiere liberarnos? Estos atrios pueden ser las imágenes de Dios que nosotros tengamos, imágenes de un Dios que es justiciero, que debe dar el premio a los buenos y el castigo a los malos. Los ídolos que muchas veces tenemos, el ídolo del poder, del tener, del placer, de la apariencia. Los modelos culturales, modelos de individualismo, son a veces estas imágenes que son atrios finalmente que nos esclavizan. Luego también a nivel personal, los rencores, los odios, las pasiones, todo aquello que nos esclaviza, son atrios que esclavizan. La moral corriente, la moral de costumbre, lo que se pone de moda, el comportamiento que se pone de moda, lo hacen todos, entonces está bien, eso es un atrio que esclaviza. Luego, en la segunda parte del pasaje, Jesús se va a presentar como la puerta de las ovejas, después como la puerta que es el guardián. Este guardián, que es la puerta, tiene una doble función: dejar pasar a los de la casa y al mismo tiempo impide el ingreso a los extraños. Preguntémonos, ¿quién es esta puerta? Jesús se ha presentado como la puerta, pero a nivel personal, ¿quién es la puerta? Podemos entender que esta puerta es la conciencia de cada persona. ¿Qué hace la conciencia? Denuncia la falsedad de las voces extrañas y al mismo tiempo adhiere a la voz de Cristo cuando la conciencia está bien formada. Entonces, escuchar esta conciencia es adherirnos a esta puerta. Dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 3, yo estoy junto a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos.
un llamado a la libertad. Las cosas forzadas nunca son de Dios. Jesús llama a todos con su palabra a huir entonces de estos recintos, de este recinto del templo. Recordamos el escenario donde se da esta conversación, esta discusión, ahí cerquita del templo. Por lo tanto, Jesús invita a huir del recinto, del aulé, del templo. Jesús ya había expulsado a los vendedores del templo. Ya esto era una manera de decir que este recinto ya no vale. Es mejor sacar a las ovejas de este recinto. Así como Dios saca al pueblo de Egipto y camina adelante, así también Jesús va a caminar adelante de estas ovejas para hacerlas libres. Camina adelante, Jesús no está forzando. Camina adelante, esto significa que las ovejas están atraídas por la belleza. ¿La belleza de qué? La belleza de esta voz. Esta voz nos atrapa, esta voz nos, de alguna manera, nos tira, pero esta voz no nos obliga. Papa Francisco dice, ser pastores significa caminar delante, en medio y detrás del rebaño. 3 lugares, delante, en medio y detrás del rebaño. ¿Por qué delante? Para guiar a la comunidad. Al medio, para animarla, para sostenerla. Detrás, para mantenerla unida, de manera que nadie se quede demasiado rezagado. Y entonces, aquí está la presencia del pastor. Vamos a concluir con lo que San Pedro va a decir en su primera carta, en el capítulo 2, para que tengamos en cuenta en este 4º domingo de Pascua, que también es el domingo del buen pastor, donde miramos a Jesús, el buen pastor, y donde pedimos a Dios que el corazón de los pastores pueda reflejar el corazón de Cristo. Dice San Pedro, apacienten el rebaño de Dios que les ha sido confiado, velen por él, no forzada sino espontáneamente como lo quiere Dios, no por un interés mezquino, sino con abnegación, no pretendiendo dominar a los que les han sido encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el rebaño. Hasta la próxima.